Tenía ese aire de silenciosa intensidad con ojos color avellana que observaban el mundo con una mezcla de curiosidad y escepticismo, mientras que al otro lado de la habitación había un hombre llamado Dimitri Lalabó sutilmente de cabello oscuro y enigmático. Era un agente encubierto con un pasado complicado y una reputación de duplicidad, pero a pesar de su reputación tenía un aliado tácito de esos que surgían del peligro y el misterio mientras Isabella tomaba su último sorbo de café. Isabella reflexionó sobre la intensa mirada del extraño. ¿Podría ser él? Ella sacudió la cabeza disipando el pensamiento. No, es imposible. Empujó el creciente curiosidad, eligiendo en cambio centrarse en los artículos que estaba escribiendo sin ser vista por ella. Los labios de Dimitri se curvaron en una leve sonrisa. Él reconoció ese brillo de curiosidad. En sus ojos era una mirada con la que estaba muy familiarizado. ¿Sospecha ella que él se preguntaba? Un riesgo calculado. Dimitri se levantó de su silla y en unos pocos pasos se paró frente a Isabella. Extendió una mano hacia ella. Dimitri se presentó, su voz una mezcla cautivadora de coraje y encanto. Isabella miró hacia arriba. La sorpresa reflejó sus rasgos. Tomó su mano. Su pulso se aceleró mientras decía Isabella. Dimitri señaló la silla vacía frente a ella. Ella asintió con curiosidad pero cautelosa mientras entablaban una conversación informal. Ambos eran muy conscientes de la tensión entre ellos. Era como si un hilo invisible hubiera tejido sus destinos mientras hablaban. Emoción. Sus palabras enviaron un escalofrío de inquietud a través de ella. ¿Era ella tan transparente o era él tan perspicaz? ¿Podría ser un espía? Se preguntó si sus instintos se activaron, pero a pesar de su intuición se sintió inexplicablemente atraída hacia él mientras Dimitri estaba intrigado por la intensidad de Isabella. Ella no era como ella. Cualquier mujer que había conocido una hermosa confluencia de fuerza y vulnerabilidad sintió una atracción inesperada hacia ella, una sensación de que estaba jugando con fuego, pero era incapaz de resistir. Justo en ese momento una explosión distante destrozó la tranquilidad. Ambos se pusieron de pie. Sus corazones latían con fuerza. Dimitri instintivamente tiró Isabella hacia él, protegiéndola de la ventana rota mientras él la miraba a los ojos sorprendidos. Sabía que había hecho bien en acercarse a ella. Su mundo acababa de hundirse en el caos y su destino ahora estaba inexplicablemente entrelazado mientras el café se vaciaba, presa del pánico y las sirenas de la policía. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de su cuento. Capítulo 2 de miedo y fachadas. Humo y escombros llenaron el aire mientras la onda de choque de las explosiones calmaba a Dimitri con sus brazos protectoramente alrededor de Isabella. Escanearon el área. Sus ojos entrenados evaluaron rápidamente la situación. ¿Estás bien?, preguntó con voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Sí, eso creo. Ella respondió, su voz temblorosa. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Qué acaba de pasar?, pensó. Su mente se aceleró de repente. Las sirenas aullaron en la distancia, cortando la quietud de las secuelas. El ruido de la ciudad había regresado con una venganza, trayendo la realidad de la situación nuevamente a un enfoque nítido. Dimitri supo instintivamente que tenían que irse. Ven conmigo. No es seguro aquí, dijo agarrando la mano de Isabella y empujándola hacia la salida trasera. Ella dudó por un momento, pero la urgencia en los ojos de Dimitri la persuadió de que no lo conocía, pero en este momento él era la única persona que le ofrecía protección. Mientras desaparecían en las sombras las sirenas se hizo más fuerte y el caos de la explosión retrocedió en la relativa tranquilidad de un callejón estrecho. Isabella finalmente contuvo el aliento apoyándose contra la áspera pared de ladrillos. Miró a Dimitri. Las preguntas inundaban su mente. Él también estaba recuperando el aliento, pero sus ojos permanecieron alerta y vigilantes a pesar de las circunstancias. Ella no pudo evitar sentirse atraída hacia él. Su calma ante el peligro era casi magnética. ¿Por qué corrimos? ¿No deberíamos habernos quedado y ayudado? Ella le preguntó. A sus instintos de periodista que se activaron huyendo de la explosión no nos hace. Isabella sintió una mezcla de miedo y emoción. Era una periodista que siempre perseguía historias de intriga y peligro, pero ella nunca había sido la historia. Esto se dio cuenta que era completamente diferente mientras Dimitri estaba en su elemento, la parte más vulnerable de la ciudad, la adrenalina del escape. Este era su mundo. Pero la presencia de Isabella agregó una dimensión desconocida. Se encontró queriendo protegerla para asegurarse de que ella estuviera. No quedaron
Atrapados en el fuego cruzado, llegaron a un edificio departamental anodino. Casa no un hogar. Isabella miró a su alrededor. ¿Es este tu lugar? No. Es solo un lugar seguro, respondió Dimitri mirándola de cerca. ¿Qué ahora? Preguntó tratando de reprimir el miedo, arrastrándose en su voz. Ahora esperamos. Dimitri respondió moviéndose hacia la ventana y mirando hacia el silencio calle abajo. Isabella se sentó en el desgastado sofá. Su mente repasó los eventos de la noche. Su mirada se posó en Dimitri. Él parecía diferente ahora, más peligroso pero protector. Recordó los rumores sobre un espía misterioso, pero nunca imaginó que mientras tanto sería atraída a un mundo así. Dimitri era profundo. ¿Y luchó? ¿Quién estaba detrás de la explosión? ¿Fue aleatoria o una advertencia para él? Y luego estaba Isabella, una espectadora inocente o parte de este juego peligroso. Solo el tiempo revelaría la verdad. Isabella inquieta miró a Dimitri. ¿Quién eres realmente? Y no me vuelvas a dar la sonrisa de Dimitri. Se giró para mirarla. Sus ojos oscuros se encontraron con su mirada inquisitiva por un momento. Guardó silencio y luego habló sobre alguien que ha estado viviendo en las sombras durante demasiado tiempo. Isabella, su respuesta críptica no hizo mucho para aliviarla sus miedos, pero su honestidad la conmovieron. No podía negar la química entre ellos, los extraños polos que sentía hacia él. Su mundo estaba lleno de peligro y duplicidad. Sin embargo, en su presencia se sentía extrañamente segura. Fuera de la ciudad había silenciado la explosión, nada más que recuerdos lejanos en su interior. Sin embargo, su mundo había cambiado irrevocablemente mientras estaban sentados en silencio, cada uno con secretos aún por revelar. Con este entendimiento compartido, cayeron en un sueño incómodo, anticipando y temiendo lo que traería el nuevo día. La llegada del amanecer prometió revelaciones y se arriesgó a una danza de engaño y deseo. Pero por ahora eran solo dos corazones que encontraban consuelo en el silencio, esperando que las sombras revelaran sus secretos. Capítulo 3. Tras las líneas enemigas. Mientras las primeras luces del amanecer cruzaban el horizonte, Dimitri ya estaba despierto. Sus pensamientos un torbellino de conjeturas y estrategias. La explosión del café no fue casualidad de que él fuera seguro, pero ¿era una amenaza dirigida a él o Isabella estaba involucrada de alguna manera? Sus ojos se dirigieron a la mujer que dormía profundamente en el sofá. Isabella era un enigma que inesperadamente había entrado en su mundo. Su coraje y su trato lo conmovieron. Su inocencia lo conmovió y a pesar de su mejor juicio, se sintió atraído por ella. Isabella se agitó, abrió los ojos y miró a Dimitri. Una ola de ansiedad se apoderó de la manada mientras los acontecimientos de anoche volvían rápidamente. ¿Pasó algo?, preguntó con voz temblorosa. Dimitri negó con la cabeza. Nada todavía, pero tenemos que hacerlo. Prepárate, no es seguro quedarte aquí por mucho tiempo. ¿A dónde iremos?, preguntó Isabella levantándose del sofá. Tengo algunos lugares seguros. Dimitri respondió, pero primero tenemos que descubrir quién está detrás de la explosión. ¿Puedo ayudar?, preguntó Isabella, sorprendiéndose con la suya valentía. Dimitri consideró su oferta. Isabella era periodista después de todo. Estaba acostumbrada a buscar información y podía resultar valiosa, pero debe seguir mis instrucciones. Nada de actos heroicos. Isabella asintió con una mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Ella alguna vez había cubierto, pero estaba demasiado metida. Ahora lo lograría más tarde. Esa mañana se encontraron en un almacén distrito, el área inquietantemente silenciosa. Dimitri había recibido un aviso sobre un potencial escondite de un grupo rebelde sospechoso de estar detrás del bombardeo. Que íbamos a recopilar información en silencio y pasar desapercibido. Quédate detrás de mí, me ordenó Dimitri, y si algo sale mal, corre. Isabella tragó saliva y asintió con la cabeza mientras se movían sigilosamente hacia el almacén. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Esto no era como investigar a un político corrupto o un plan de malversación de fondos. Esto era vida o muerte dentro del almacén. El olor a aceite y metal llenaba el aire. Dimitri los condujo más allá de cajas y maquinaria. Sus ojos escaneaban en busca de cualquier señal de peligro. De repente levantó la mano indicándole a Isabella que se detuviera. Dos hombres estaban inmersos en una conversación. Dimitri le hizo un gesto a Isabella para que se quedara quieta mientras él se acercaba tratando de escuchar su conversación. La bomba fue solo una advertencia de que recibirá el mensaje. Uno de los hombres dijo que el jefe lo quiere fuera de escena.
El otro respondió mientras Dimitri escuchaba. Sus pensamientos se aceleraron. Estaban hablando de él, necesitaba más información, pero el riesgo era alto. Miró hacia Isabella. La preocupación dibujaba líneas en su rostro. Isabella miró desde su escondite y su respiración se entrecortó cuando vio a Dimitri acercarse a los hombres, ante los que se sentía impotente en un juego. No lo entendía del todo, pero también sentía una ardiente determinación de que no se quedaría quieta antes de darse cuenta. Ella tomó fotos con su teléfono, su corazón latía con fuerza en sus oídos, de repente molesta hizo eco a través del almacén. Dimitri giró alrededor de sus ojos encontrándose con Isabella justo cuando la descubrieron. Gritó corriendo hacia ella. Mientras corrían a través del almacén los disparos estallaron a su alrededor. Dimitri jaló a Isabella detrás una pila de cajas protegiéndola mientras él devolvía el fuego. Cada instinto le dijo a Isabella que entrara en pánico y se congelara, pero se sorprendió a sí misma al mantener la calma y miró a Dimitri. El miedo era evidente en sus ojos, pero también una determinación feroz. Ella había tomado a Dimitri, echó un vistazo rápido, su rostro se endureció. Esto era una prueba sólida que necesitaban llevar esta información a su agencia, pero primero necesitaban salir con vida con una descarga final de adrenalina. Corrieron hacia la salida, los disparos resonaron a su alrededor, las balas rebotando en el metal, pero siguieron corriendo. Dimitri protegió a Isabella mientras salían del almacén y entraban al callejón desierto afuera. Jadeando se apoyaron contra una pared, la adrenalina disminuyendo lentamente. Isabella se volvió hacia Dimitri, miedo y alivio grabados en su rostro. Miró, su habitual expresión estoica fue reemplazada por asombro y gratitud. Fuiste increíble, dijo. Su voz apenas era más que un susurro. Ella lo miró y no vio al misterioso hombre vigilado del café, sino a alguien humano, vulnerable y real en ese momento en medio del peligro, en el caos. La conexión se profundizó acercándolos en un mundo lleno de duplicidad y sombras. Capítulo 4. Los fantasmas del pasado. El pánico comenzó a surgir en Isabella mientras se acurrucaban en la húmeda oscuridad del callejón. Su cuerpo temblaba por la descarga de adrenalina y la gravedad de lo que acababa de suceder. Transcurrió hundido Dimitri, notando su forma temblorosa, rodeándola suavemente con su brazo. El gesto íntimo parecía natural dadas las circunstancias, pero fue más que eso. Se sintió atraído por su resistencia, su fuerza. En medio del caos necesitamos movernos, Dimitri dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Isabella asintió para estabilizarse. La periodista que había en ella la impulsó a continuar buscando la verdad a pesar del peligro palpable que acechaba. Los guió a través del final liberiano de la ciudad y calles desiertas, siempre conscientes de su historia. Finalmente llegaron a otro edificio anodino, una de las casas seguras de Dimitri. Una vez dentro, Dimitri finalmente se permitió un momento para respirar. Miró a Isabella. Su rostro estaba pálido pero decidido y estaba lleno de una potente mezcla de preocupación y admiración. Ahora, Isabella preguntó con voz firme a pesar de su miedo. Necesitamos analizar lo que encontraste y contactar a mi agencia. Deberían saber sobre esto. Isabella asintió entregándole a Dimitri su teléfono mientras revisaba las fotos. Sintió una creciente sensación de inquietud. Los bombardeos no eran nuevos para él, eran fantasmas de su pasado, una facción peligrosa que pensó que había sido eliminada hace años. Al ver la expresión afligida de Dimitri, Isabella preguntó quiénes eran. Dimitri con un bando. Él respondió: un grupo extremista conocido como los espectros. Yo era parte del equipo que los desmanteló hace años, pero parece que han regresado. ¿Pero por qué nos apuntan? Dimitri miró a Isabella, sus ojos oscuros se llenaron de un silencio pesado antes de finalmente decir que me quieren. Isabella, el café fue una advertencia y el almacén me quieren fuera del juego. El escalofrío recorrió la columna de Isabella. Había sido atraída a un mundo peligroso, un juego letal del gato y el ratón que no estaba preparada para manejar, pero también había una extraña euforia, una sensación de propósito que nunca había sentido antes de. Dimitri comenzó. Quiero ayudar, no puedo simplemente sentarme y esperar. Él la miró, su mirada sondeando, sabía el peligro al que la estaba invitando, pero también sabía que la necesitaba. Siempre había trabajado solo, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía a Isabella. Todo acierto, dijo finalmente, pero debemos tener cuidado. Los espectros son despiadados y no se detendrán ante nada para obtener lo que quieren, por lo que comenzaron a planificar sus mentes trabajando en conjunto para reunir información y
elaborar estrategias y una conexión cada vez más innegable hasta altas horas de la noche, trabajaron sus cuerpos impulsados por la adrenalina y la determinación. En algún momento el agotamiento se apoderó de ellos y se encontraron al borde del sueño mientras sucumbían a la fatiga, encontraron consuelo el uno en el otro. Sus cuerpos buscaban instintivamente el calidez y comodidad del otro. La ciudad permaneció en silencio mientras dormían sus cuerpos entrelazados en el pequeño sofá de la casa segura. El peligro que acechaba fue momentáneamente olvidado, reemplazado por la tierna intimidad de dos corazones, latiendo en sincronía, sus sueños entrelazados con sus miedos y esperanzas. Sus pasados pueden haber sido mundos separados, pero su presente estaba entrelazado de la manera más intrincada. Eran dos corazones unidos por la duplicidad y el peligro, buscando la verdad en un mundo de sombras. Enfrentamiento en la ciudad. El amanecer trajo una renovada sensación de urgencia. Dimitri despertó primero su entrenamiento manteniéndolo alerta a pesar del cansancio mientras miraba a Isabella todavía dormida aún. El dolor de la culpa lo atravesó. Ella estaba enredada en un juego peligroso que no le correspondía jugar. Él tenía que mantenerla a salvo. Isabella agitó sus ojos y se abrió para encontrarse con la intensa mirada de Dimitri. Buenos días, murmuró adormilada y luego frunció el ceño. ¿Qué pasa, Dimitri? ¿Tenemos que hacerlo? Muévete. Cuanto más tiempo estemos aquí, más riesgo corremos, respondió ayudándola a ponerse de pie. En un lugar seguro necesitaban pasar desapercibidos mientras caminaban. Isabella se sintió atraída por la fuerza inquebrantable de Dimitri. Él era un hombre acostumbrado al peligro, un hombre que vivía al límite, pero con ella había mostrado vulnerabilidad, una profundidad de emoción que no trátala. Él no era solo un espía. Él era Dimitri y ella se sintió inexplicablemente atraída hacia él. Llegando al lugar, un edificio de oficinas anodino, Dimitri se volvió hacia Isabella. Quédate cerca y sigue mi ejemplo, le ordenó abriendo las puertas del interior. Fueron conducidos a una habitación donde el contacto de Dimitri esperaba a una mujer severa de unos 40 años. La agente Katarina Ivanov. Su rostro era una máscara de profesionalismo, pero sus ojos reflejaban preocupación. Isabella se sonrojó ante la mención de su trabajo. No esperaba que nadie en este mundo oscuro estuviera al tanto de su periodismo. He informado a la agencia sobre los espectros, Katarina. Dimitri dijo interrumpiendo su educada conversación. Tenemos que actuar rápido. Katarina asintió poniéndose seria. Hemos comenzado los preparativos. Dimitri, tu información fue valiosa. Su reunión estuvo llena de estrategia y planificación. Isabella se encontró contribuyendo con ideas. Sus habilidades de investigación útiles para desenredar la red de las operaciones del espectro. Cuando salieron de la reunión, Dimitri miró a Isabella con un respeto renovado. Ella era más que una simple civil atrapada en su mundo, ella era una compañera. Su coraje e inteligencia coincidían con los suyos, pero tuvieron poco tiempo para pensar en la conexión en ciernes, cuando su momento de tranquilidad fue destrozado por el chirrido de neumáticos y el rápido estallido de los disparos. Movimiento. Dimitri gritó empujándola hacia un callejón estrecho. El eco de los disparos llenó la ciudad mientras corrían. El escalofrío del miedo se convirtió en combustible de adrenalina. Enfoque. El entrenamiento de Dimitri entró en acción guiándolos a través de una intrincada red de callejones. Una bala pasó rozando el brazo de Dimitri. Siseó con dolor, pero siguió moviendo su enfoque principal para mantener a Isabella a salvo. Doblaron una esquina y Dimitri empujó abruptamente a Isabella hacia una puerta oculta. Cayendo después de su jadeo, escucharon mientras el sonido de sus perseguidores se desvanecía. ¿Estás bien?, Isabella preguntó con la voz temblorosa mientras ella notó la sangre filtrándose a través de la manga de Dimitri. Estaban siendo perseguidos. Isabella. Dimitri dijo, su voz seria, esta es tu oportunidad, deberías irte, escóndete. No es seguro para ti aquí, pero ¿qué hay de ti? Isabella protestó. ¿Estás herido? Dimitri, he estado en situaciones peores, dijo Dimitri, pero su mirada de acero se suavizó mientras miraba a Isabella. No puedo soportar la idea de que te lastimes por mi culpa. Que ella no podía abandonarlo, ¿no, Dimitri? Ella dijo con firmeza, estamos juntos en esto. Dos corazones recuerdan. Dimitri la miró, la determinación en sus ojos haciendo eco de los suyos. Asintió sabiendo que no debía discutir, esta era su pelea ahora. Una danza mortal de duplicidad y el peligro, y lo enfrentarían juntos. Capítulo 6. Un baile con peligro en la puerta oculta. Dimitri e Isabella se prepararon. Las siguientes horas fueron cruciales y cada decisión podría significar vida o muerte. A pesar
De la desgana inicial de Dimitri, pudo ver que Isabella estaba comprometida con su causa compartida. Su espíritu no se deja intimidar por el miedo. Primero tenemos que tratar tu herida, Isabella insistió arrancando un trozo de tela de su chaqueta para vendar el brazo de Dimitri. Él hizo una mueca pero no dijo nada apreciando su cuidado. Necesitamos llegar a otra casa segura. La agencia nos brindará apoyo desde allí, Dimitri dijo revisando su arma. Isabella lo lavó. Su corazón palpitaba con un miedo desconocido. Este era un mundo de violencia y muerte, un marcado contraste con su mundo de palabras y verdad. Mientras se movían, Isabella era muy consciente de cada mueca de dolor de Dimitri. Sentía una punzada de preocupación y cada uno se dio cuenta de lo mucho que ella se preocupaba por él. Se escabulleron por la ciudad evitando las carreteras principales. Ante los ojos curiosos de los espectros, llegaron a la casa segura de Dimitri, un antiguo almacén sin ser detectados en el interior. Dimitri contactó a Katarina para informarle sobre su situación. Siendo perseguido, Katarina, sabrían quién soy. La preocupación de Katarina era evidente incluso a través de la conexión estática de Laden. Quédate donde estás, Dimitri, estamos enviando apoyo. Pero Dimitri sabía que tenían poco tiempo. Los espectros se estaban acercando y necesitaban actuar. Tenemos que hacerlo, ve a la ofensiva, Dimitri le dijo a Isabella, cargando su arma. Los espectros son ingeniosos pero nos subestiman. Abella asintió mirando cómo Dimitri se movía por el almacén reuniendo armas y estableciendo una defensa. A pesar del miedo que sentía en su estómago, ella confiaba en Dimitri. Él era un hombre que prosperó en peligro, un hombre que podía navegar este caos. Se prepararon barricando las puertas, preparando armas y posicionándose ventajosamente. Isabella podía sentir una sensación de temor creciendo dentro de ella, pero lo empujó hacia abajo concentrándose en la tarea en cuestión. El peso era agonizante cada segundo que pasaba. Con una inminente sensación de perdición, Dimitri e Isabella intercambiaron miradas, palabras innecesarias. Sus vidas estaban en juego, su destino incierto. El silencio fue roto por el rugido de los motores y el chirrido de neumáticos. La mirada de Dimitri se endureció mientras miraba a Isabella. Es hora del espectáculo. Los espectros irrumpieron en el armas del almacén encendidas. Dimitri tomó represalias con el movimiento preciso y mortal de su Isabella permaneció escondida. Su corazón palpitaba mientras se lavaba. Dimitri peleaba. Él era una fuerza a tener en cuenta con su entrenamiento evidente en cada movimiento. Mientras Dimitri se quedaba sin municiones, miró a Isabella indicándole que ella asintió arrojándolo un arma de repuesto. Su coordinación fue perfecta, un testimonio de la confianza que habían desarrollado. De repente una bala golpeó a Dimitri en el lago haciéndolo caer de rodillas. Dimitri. Isabella gritó, miedo oprimiendo su corazón. Se movió instintivamente, disparando al espectro que le había disparado a Dimitri. Su disparo acertó la marca, le dio tiempo a Dimitri para recuperarse. Él miró a Isabella sorprendida por su valentía. Ella encontró su mirada, sus ojos ardían con determinación a pesar de su lesión. Dimitri continuó luchando negándose a darse por vencido. Los espectros eran implacables pero Dimitri era inquebrantable. Su resolución era más fuerte. La furia de la batalla. El aire se llenó con el sonido de los disparos y el olor acre del humo. Las probabilidades estaban en su contra, pero Dimitri e Isabella lucharon ferozmente por su supervivencia. Una caja, su cuerpo gritaba en protesta mientras el caos se calmaba. Isabella corrió hacia Dimitri. Su alivio era evidente que estaba herido pero vivos. Habían sobrevivido juntos. Lo logramos, Dimitri. Isabella dijo, su voz ahogada por la emoción. Si lo hicimos, Dimitri respondió, su mirada suavizándose mientras miraba en ella. Habían luchado contra las probabilidades y sobrevivieron. Cuando el amanecer amaneció sobre la ciudad, había un rayo de esperanza, una promesa de un nuevo día, una oportunidad de luchar de nuevo. Dos corazones más fuertes juntos, listos para Brave de Shadows. Capítulo 7. La batalla final. El amanecer bañó la ciudad con una suave luz dorada en marcado contraste con la carnicería de la noche. Antes de que Dimitri e Isabella descansaran en la relativa seguridad del almacén recuperando el aliento. Las heridas de Dimitri eran graves, pero se mantuvo estoico, negándose a dejar que su dolor se mostrara. Preocúpate, tienes que estar bien, Dimitri, ella susurró, su mano apretando la suya. Él le dio una débil sonrisa, apretando su mano tranquilizadoramente. El tratamiento de Dimitri fue rápido gracias a los recursos de la agencia, pero incluso cuando se recuperó, estaba planeando su próximo movimiento. Los espectros seguían siendo una amenaza.
Y había que tratar con ellos. Isabella. Dimitri dijo: una vez que esté estable tenemos que acabar con los espectros. Tenemos que exponerlos y llevarlos ante la justicia. Estoy contigo, Dimitri. Isabella respondió con voz firme: quiero terminar con esto. Tanto como lo haces. Armado con la información de Dimitri, la agencia identificó el cuartel general del espectro. Una mansión ostentosa escondida a plena vista. Dimitri, Isabella y un equipo de la agencia preparados para el enfrentamiento final. Los exponemos hoy, Dimitri declaró revisando su equipo. Los demás asintieron con sus caras fijas con determinación. Estaban listos cuando irrumpieron en la mansión. Los espectros fueron tomados con la guardia baja. La batalla fue feroz, balas volando y vidas en juego. Isabella permaneció cerca de Dimitri. Su conexión les dio una extraña coordinación. Encontraron al líder del espectro, un hombre llamado Víctor, escondido en su oficina. Dimitri se burló: siempre el héroe. Tu juego termina hoy, Víctor. Dimitri replicó, su arma apuntando al hombre. Isabella vio su corazón palpitar mientras Dimitri se enfrentaba a Víctor. Sonó un disparo y Dimitri le arrugó una bala en el costado. Dimitri. Isabella gritó y su visión se volvió borrosa. Lágrimas, pero Dimitri fue implacable. Él disparó su bala impactando a Víctor Square en el pecho. El hombre cayó. Su reinado de terror sobre Dimitri. Isabella lloró de nuevo corriendo a su lado. Él estaba pálido, su respiración era superficial. Ella aplicó presión en su herida orando por ayuda. Catarina llegó. Luego el alivio inundó su rostro cuando confirmó la muerte de Víctor. Necesitamos atención médica ahora, ordenó por su radio corriendo hacia Dimitri mientras Dimitri era llevado para recibir tratamiento. Isabella sintió una sensación de entumecimiento. Habían tenido éxito. Pero ¿a qué costo? La vida de Dimitri pendía de un hilo. Y se sintió como un vacío. Los días de victoria se volvieron borrosos mientras Isabella esperaba con el corazón dolorido por la preocupación. Se negó a dejar el lado de Dimitri orando por su recuperación. Su lucha aún no había terminado cuando Dimitri finalmente se despertó. Isabella sintió una ola de alivio en sus ojos. Se abrió y se encontró con su mirada preocupada. ¿Te ves como el infierno, Isabella?, bromeó semanalmente haciéndola reír a través de sus lágrimas. Nos diste un gran susto, Dimitri. Ella regañó apretando su mano. Él le dio una débil sonrisa, su agarre firme en su mano. Lo logramos, Isabella, dijo. Su voz se llenó de orgullo. Expusimos los espectros. Sí, lo hicimos. Isabella respondió con el corazón hinchado de alivio. Habían enfrentado el peligro y emergieron victoriosos. Su terrible experiencia compartida los había acercado sus vínculos más fuertes que nunca. En los días siguientes Isabella escribió sobre su confrontación exponiendo el espectros para el mundo. Expresión seria: me di cuenta de algo. Te amo. Dimitri la miró. Sus ojos se llenaron de calidez. Yo también te amo. Isabella respondió dándole un beso. Su historia había comenzado con duplicidad y peligro, un baile en las sombras, pero terminó con amor y victoria. Los corazones latían sincronizados más fuertes juntos. La ciudad era un poco más segura. Su amor, un faro de esperanza. Después de su batalla habían ganado dos corazones, una victoria. Su historia de duplicidad y peligro se había convertido en una historia de amor y triunfo. Se habían enfrentado al sombras y emergieron juntos a la luz.